Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Bueno, ¿quiere más información? Tenemos prensa libre a esta hora de la mañana y algunos otros datos interesantes. Seguimos repasando algunas portadas. Mundo económico esta mañana, en 2 años aumentaron 31%, expansión de bancos, llega a más personas, a pesar de crecimiento, expertos opinan que aún hay retos. Esto dice la información esta mañana, mientras seguimos repasando algunos otros datos. Mundo económico, pero en el plano internacional, WhatsApp es una compra defensiva. Facebook se fortalece, la red social refuerza su presencia y sus acciones suben de valor. Facebook pagará 19.000 millones de dólares por WhatsApp, un movimiento defensivo con el que no solo se hace como un fuerte competidor, sino que trata de no perder el vertiginoso pulso móvil y retomar el contacto con la audiencia joven, reforzando su presencia internacional. Ahí vemos un análisis de por qué ha invertido tal cantidad de dinero en esta mensajería. Protesta deja 75 muertos en Kiev, opositores se quejan por represión, Ucrania vive crisis social desde noviembre, temen guerra civil en ese lugar, los manifestantes han quemado vehículos en Kiev y piden la caída del gobierno. Bueno, seguimos con la información a esta hora porque 2 horas antes que venciera el plazo para presentar pruebas en el caso Zika Visa, el Ministerio Público acudía al juzgado primero de mayor riesgo A y presentaba 98 medios de prueba, 8 materiales audiovisuales, 3 discos de reconstrucción de la escena, escuchas telefónicas, 24 declaraciones testimoniales, entre otras tantas evidencias que forman parte del escrito de acusación en contra de Roberto Barreda de León. Con esto justamente, con toda esta información que se ha dado a conocer, se pedirá que Barreda de León enfrente juicio el próximo 13 de marzo en la audiencia de apertura de juicio. Pero usted escuchaba bien, se presentaron 98 medios entre materiales audiovisuales, discos de reconstrucción de la escena, escuchas telefónicas, muchas declaraciones. Entonces, quienes están, por supuesto, detrás de que se esclarezca este caso, aseguran que hay una cantidad importante realmente de pruebas que indicarían que el principal sospechoso, por supuesto, habría cometido este hecho. En otros temas, la antigua Guatemala fue sede de la reunión del Consejo Monetario Centroamericano, el cual busca abordar temas de integración centroamericana a nivel monetario. Centroamérica trabaja en la integración monetaria, sin embargo, para el presidente del Banco de Guatemala esto será a mediano plazo, como lo informó en la reunión del 50 aniversario y la 269 reunión del Consejo Monetario Centroamericano. También abordó temas de armonización de estadísticas. Tipos de cambio, tasas de interés, por poner un ejemplo, así como por la estandarización de políticas monetarias que nos lleven a propiciar esa estabilidad macroeconómica. La integración monetaria, eso será un tema de más largo plazo, no así en el corto y mediano. Uno de los temas de preocupación ha sido la inflación, en especial por las amenazas del incremento del petróleo y del gas propano. Temas pendientes, tenemos un plan estratégico efectivamente para de 5 años que nos van a permitir tomar decisiones como todo el tema relacionado con la supervisión consolidada, por ejemplo, como la implementación de estándares internacionales en materia de supervisión financiera para lograr la estabilidad. Bueno, y continuando con más información, vamos a hablar de un observatorio que llega, por supuesto, desde Estados Unidos. Estamos hablando de la Escuela de las Américas, un grupo de activistas norteamericanos que viajan por todo el mundo pidiendo a los gobiernos que ya no envíen soldados a dicha escuela. Su objetivo es justamente lograr el cierre de la misma por considerar que esta contribuye a las violaciones de los derechos humanos, a la represión. Todos debemos conocer de una u otra manera el pasado de muchas dictaduras latinoamericanas vinculadas a esta famosa Escuela de las Américas en Estados Unidos, y esta agrupación justamente que llega a Guatemala está pidiendo que se cierre. Christine, Chicago, Illinois, perdón. Christine de Chicago, les pido perdón. 1 a 1, los 26 miembros del observatorio pidieron perdón por el daño que creen que su país, mediante la Escuela de las Américas, causó en Guatemala. Lo que pasó aquí en Guatemala no era posible sin la participación de nuestro país, los Estados Unidos, y la participación de los soldados de esta Escuela de las Américas. Los activistas piden al presidente Otto Pérez Molina que ya no envíe soldados a formarse en esa escuela. Es más,
quieren que el gobierno apoye la petición de eliminarla, por considerar que ha contribuido con dictaduras, golpes de Estado y serias violaciones a derechos humanos en todo el mundo. Vemos el nombre, vemos el grado, vemos el curso, mas no vemos cuál es el nombre porque está tachado, ¿verdad? Entonces, lo único que sabemos es que son 2 veces más el número hoy en día de Guatemala, mientras otros países están retirando sus soldados, Guatemala está duplicando el número. De la Escuela de las Américas, que funcionó en Panamá y ahora en Georgia, Estados Unidos, se han graduado militares como Romeo Lucas García, Ríos Montt, Byron Lima y el mismo presidente Pérez Molina, quien afirma que el observatorio no debe dirigir su petición al gobierno guatemalteco, sino al estadounidense, y que se tratan de programas de cooperación que benefician a pocos soldados. Estos activistas se han reunido ya con 8 mandatarios y 12 ministros de la defensa en toda Latinoamérica. 6 de ellos ya han retirado sus tropas de la escuela. 30 académicos de todas partes del mundo, entre ellos sociólogos, curadores de arte, fotógrafos, psicólogos, antropólogos, llegaron a Guatemala para analizar los efectos de la Guerra Fría en nuestro país y cómo la fotografía contribuyó a reflejar estas violencias a los derechos humanos. El estudio tiene fines académicos. Multidisciplinaria pertenece a varias universidades del mundo. Durante 3 días en Guatemala documentarán los efectos de la Guerra Fría sobre nuestro país, uno de los lugares donde se manifestó más fuertemente, pero quieren establecer cuán importante fue la fotografía para avanzar en el proceso hacia la justicia. Se llama en inglés Cold War Camera, o sea, la cámara fotográfica en la Guerra Fría. Entonces lo que buscamos explorar son las conexiones entre la fotografía y la Guerra Fría, pero en varios focos del mundo. Es como establecer contextos y entender lo que es la Guerra Fría, pero en un marco mucho más amplio para que entendamos lo que es el pasado, ¿sí? Y entender cuáles son las conexiones entre los distintos lugares. Al finalizar el análisis se elaborará un libro con fines académicos, con los resultados de la investigación. Hay que seguir con la información en tiempo real. Más noticias. María René y El Mundo. Bueno, esta tiene que ver con el medio ambiente y sí vamos a ver qué ciudad ha declarado por primera vez una alerta ante la contaminación. Pekín, precisamente nos lo cuenta este diario, ha elevado este viernes por primera vez el nivel de alarma por contaminación, el segundo más alto que se ha registrado en ese país. El nivel naranja obliga a que las escuelas en esa ciudad, el nivel naranja obliga a que las escuelas y las guarderías cancelen todas sus actividades al aire libre, aunque no se llegue a exigir el cierre de las mismas hasta que no se declare un nivel rojo. El gobierno pequinés ha elevado el nivel tras las numerosas críticas que recibió durante el pasado fin de semana de parte de los medios de comunicación locales y a través de internet ante su falta de acción contra los altos niveles de contaminación. La capital se encuentra envuelta en una neblina blanca desde la tarde de ayer, esto según los datos de la Embajada de Estados Unidos, que está monitoreando la calidad del aire y advirtiendo también a sus ciudadanos de evitar cualquier actividad en las afueras. La Agencia de Protección Medioambiental estadounidense considera que cualquier nivel de estas partículas superior a 300 podría ser muy peligroso. El pasado fin de semana se alcanzó una concentración de 500 partículas PM2 que miden menos de 2.5 micrómetros y que son las más nocivas en la contaminación aérea. Esto según algunas agencias ambientales. Así es que Pekín declara por primera vez la alerta naranja por contaminación. Vamos a seguir conociendo qué más está ocurriendo en el mundo. Para ello vamos con Alex. Más de un centenar de coreanos del sur y del norte también se reunieron tras 6 décadas de separación con sus seres queridos, entre abrazos y lágrimas en un emotivo e histórico reencuentro considerado el primer paso hacia la reconciliación entre ambas Coreas. Padres que nunca llegaron a conocer a sus hijos, hermanos separados desde la infancia, casi todos ya ancianos. Muy emotivo.
El juicio contra 20 periodistas vinculados con la cadena qatarí Al Jazeera empezó en un tribunal en El Cairo. Fuentes judiciales informaron que la primera sesión presentó las lecturas de cargos contra los procesados acusados de difundir noticias falsas sobre Egipto y de colaborar con los hermanos musulmanes. La vista se desarrolló en el Instituto de Suboficiales de la Policía de El Cairo, cerca de la cárcel de Tora, donde se encuentran presos 8 de los inculpados, mientras que los otros 2 están siendo juzgados en rebeldía. La próxima audiencia será el 5 de marzo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a la ciudad de Trinidad para verificar la ayuda humanitaria que lleva el gobierno a los damnificados por las intensas lluvias. De acuerdo con un reciente informe de la Defensa Civil, las inundaciones dejaron 55.645 familias damnificadas, 57 fallecidos, 11 desaparecidos y 39.289 hectáreas de cultivos dañadas. El presidente reiteró que existe suficiente fortaleza y experiencia para garantizar la ayuda a más de 50.000 familias damnificadas por las riadas, deslizamientos e inundaciones. Noticias del mundo aquí en Viva la Mañana para que sean las 8, faltan 9 minutos. Seguimos con más. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Quédese ahí porque ya viene en contexto una entrevista muy interesante que ya en segundos vamos a tener aquí en nuestro programa, pero antes quiero presentarles algo del deporte internacional, donde vamos a destacar la jornada 25 de la Liga Española, donde el Barcelona, el Real y el Atlético de Madrid continúan en la lucha por el liderato. Además, las últimas noticias del Mundial de Brasil 2014, así que antes de En Contexto presentamos el deporte y luego sí, María René con nuestra invitada. Este sábado y domingo se realizará la jornada 25 en la Liga Española de Fútbol y como siempre la disputa por el liderato continúa entre el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético, los 3 empatados con 60 puntos. El sábado a las 9 de la mañana el Real Madrid será el primero en entrar en actividad al recibir al Elche, mientras a la 1 de la tarde la Real Sociedad recibe en Anoeta al Barcelona. El domingo a las 2 de la tarde los Osasuna será local en el Sadar frente al Atlético de Madrid. El Barça y el Atlético tuvieron una buena semana en la Champions, donde llegarán con buena ventaja en los partidos de vuelta. La FIFA oficializó que la ciudad de Curitiba, capital de Paraná, sur de Brasil, sí acogerá los partidos de la primera fase del Mundial, pese a los retrasos en la construcción del estadio. Según expertos de la FIFA, las obras del estadio Arena de Baixaidá han avanzado lo suficiente desde que recibió la amenaza de quedar excluidos del Mundial en enero. Otro argumento que se tomó en cuenta fue las garantías financieras. En Curitiba están previstos 4 partidos de la primera fase: España frente a Australia, válido por el grupo A, Nigeria frente a Irán en el grupo F, Argelia, Rusia y Honduras frente a Ecuador por el grupo H y E respectivamente. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Ahí estaba el deporte y nosotros tenemos que continuar con los temas que nos interesan como guatemaltecos, porque tenemos que abordar uno muy interesante, muy importante para nuestro país, porque es una realidad que vivimos día tras día. La migración hacia Estados Unidos, nuestros connacionales buscando una mejor vida, buscando ese llamado sueño americano, pero muchas veces llegan a situaciones de peligros y también a que sus derechos sean vulnerados. Vamos a ver cómo está esta situación tanto en Estados Unidos y aquí en Guatemala. ¿Qué se está haciendo para garantizar los derechos de los migrantes y también de las familias que dejan atrás? Esta mañana abordamos el tema con nuestra invitada Alejandra Gordillo, es la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. Conmigo, muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Buenos días, gracias por el espacio. Bueno, Alejandra, quisiéramos empezar hablando sobre la noticia que se nos daba a conocer hace unos días. Conocimos que un migrante guatemalteco fallece, asesinado prácticamente a golpes cuando estaba en una ciudad de Nueva Jersey. Acababa de llegar a Estados Unidos. ¿Qué nos dice esto del peligro que pueden enfrentar nuestros migrantes a la hora de buscar este sueño americano? Sí, yo lo he mencionado que lo más importante es la información. Definitivamente, si nosotros llegamos a un lugar que no conocemos, igualmente si alguien viene a Guatemala, lo primero que es orientarse a qué lugares puedo ir, a qué lugares no puedo ir. New Jersey tiene una característica que de las 10 ciudades con más peligros en Estados Unidos, 2 ciudades están en New Jersey. Entonces no era un tema de información, posiblemente el que él supiera que el negarse a un asalto, aunque eso no es todavía verificable porque hay un informe policial, pues pudo de alguna manera tal vez no darse este hecho. La información es muy importante, en el caso de Daisy también, ¿verdad?, que fue víctima de su esposo.